Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Paco Sanz, jugador del Juvenil A de la Unión Deportiva Almería en División de Honor. Muy buenas tardes, bienvenido a La Voz de la Copa. Y Paco, por primera vez, bienvenido a mi canal de La Voz del Bao. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí en tu canal. Pues bien, estamos en La Voz de la Copa para hablar de la Copa del Rey. Pero antes de eso, Paco, el equipo está haciendo una espectacular temporada en Liga. Ya lleva otra eliminatoria superada en Copa del Rey frente al Elche. Prácticamente invencible, nadie ha ganado esta temporada. Enhorabuena antes de empezar, que es lo importante, tanto la parte que estáis haciendo los jugadores como la que está desarrollando el cuerpo técnico, porque es una temporada espectacular. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es una temporada de ensueño que yo creo que muy poquita gente hubiese imaginado desde el principio de temporada. La verdad que nuestro objetivo en pretemporada en un primer momento era entrar en esa Copa del Rey, que hemos cumplido con muchísimas expectativas y con muchísimo trabajo. Y bueno, este equipo ahora ya no tiene límites y cada vez nos ponemos objetivos más altos. Pues bien, esta está siendo tu primera temporada en la Unión Deportiva Almería, tercer y último año en la categoría juvenil, procedes del Getafe. Pues Paco, ¿por qué decidiste este pasado verano fichar y vestir la camiseta de la Unión Deportiva Almería? Bueno, pues yo llevaba ya 3 años en el Getafe, el último de cadete y los 2 primeros de juveniles. Y tras acabar la temporada pasada jugando algún partido en División de Honor con el Getafe, surgió la llamada de la Almería con un proyecto muy estable en el que yo veía una evolución que se me prometía muy buena y con un proyecto de futuro mucho mejor del que yo tenía en el Getafe, y al final pues las características de la ciudad, del equipo y un poco lo que se me propuso, lo vi lo perfecto para poder crecer como jugador y como persona, y así se dio. A nivel individualmente esta temporada, hasta el momento, juntando los partidos de Liga y el de Copa del Rey, has disputado un total de 17 encuentros, siendo 15 de ellos como titular y anotando 3 goles. ¿Qué sensaciones, cómo te estás viendo esta temporada durante los 90 minutos en lo que se lleva jugado hasta el momento? Bueno, pues sobre todo la sensación que tengo en el equipo es de comodidad, de mucha evolución, sobre todo desde el primer momento en el que empezamos en pretemporada hasta el día de hoy. Yo creo que la evolución está siendo muy favorable para mí, tanto como persona como jugador, y sobre todo el poder ayudar al equipo con esos 3 tantos, y cuantos más sean, sobre todo mejor. Pues la verdad que me hace muy feliz, y yo creo que si el equipo le va mejor, también mira a mí individualmente, y eso es lo que se está reflejando también en los resultados y en mis resultados individuales también. Y tú que eres defensa, 3 goles hasta el momento, la verdad es que es bastante buena cifra, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una cifra sobre todo que la estoy consiguiendo a balón parado, como en mis anteriores años en el Getafe, que sobre todo es un punto a favor en mis cualidades, que es esos corners, esas faltas laterales que puedo conseguir meter gol, y la verdad que cuanto más puedo ayudar al equipo, mejor. Bien, pues vamos ya repasando el camino en Copa. El camino en Copa hasta llegar hasta aquí ha sido la clasificación obtenida en Liga. Eso era lo que os daba acceso a disputar la Copa del Rey, y la eliminatoria anterior, la que repasaremos ahora, la que repasaremos ahora después frente al Elche. A resumen general, cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí, hasta llegar a los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, pues sobre todo hablando de la Liga, que es lo que nos ha permitido llegar a esta situación. Sobre todo afrontándolo intentando ir partido a partido, sobre todo enfocándonos en cada fin de semana en el rival que nos tocaba, independientemente de si la semana siguiente tuviésemos un partido más o menos importante, con la humildad que nos protagoniza. Y eso, al final, dándole la importancia a cada partido y dando el máximo en cada uno de los partidos, tanto en casa como en fuera,
Se ha visto en todos los resultados que ningún partido es fácil y al final yo creo que esa lucha diaria, esa constancia y esa fuerza de trabajo es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Un camino que, como ya le dije a tu compañero Leal anteriormente cuando estuvo aquí en la ronda anterior de Copa frente al Elche, ha sido bastante difícil y muy largo. Es verdad que son muchos partidos, muchos meses de trabajo, muchos partidos invictos y el trabajo no es nada fácil, no es victorias consecutivas o empate o solamente dejar la portería a cero, sino hay mucho detrás de esos resultados. Claro, al final la gente solo ve los resultados, la gente ve que la Almería va primero, que está en octavos de Copa del Rey y eso al final es todo muy bonito. Pero detrás de cada resultado hay mucho trabajo detrás de todos los entrenamientos, incluso en el propio partido, porque no todos los partidos son fáciles y de ganar por muchos goles, sino que muchos partidos se acaban resolviendo al final, incluso en el descuento que hemos ganado un par de partidos, lo que ha hecho que podamos llegar hasta aquí y al final eso es la tónica dominante en este equipo, nunca darnos por vencidos y sobre todo eso, hasta el final. La última eliminatoria disputada hasta el momento fue la de 16 de final el pasado sábado 7 de enero a las 5 de la tarde en el Francisco Pomedio de Huércal, victoria 2-1 frente al Elche con doblete de Rachí y Paco, un partido que ya en los primeros minutos con el gol de Rachí todo se encarriló muy pronto. ¿Qué recuerda de la eliminatoria anterior, la victoria 2-1 frente al Elche Club de Fútbol? Bueno, pues como te comentaba, la anterior eliminatoria de Copa del Rey la afrontamos con mucha ilusión. Va a ser la primera vez que el Almería se metía en Copa del Rey juvenil desde hacía pues muchísimos años. Tercera vez Y en al toda su final, historia, efectivamente. eso es, pues al final quisimos plasmar lo que nos comunicó el entrenador desde el primer momento, yendo con una presión alta y sobre todo no dejándoles salir con el balón jugado. Y al final, en los primeros minutos, Rachel consiguió meter ese primer gol. Seguimos intentándolo, e incluso en repetidas ocasiones estuvimos para meter gol, con un dominio más o menos constante, hasta que finalmente se dio el segundo gol. Como es lógico, los últimos minutos ellos apretaron más, que es lo que les dio ese gol al final en el descuento, con un descuido defensivo. Pero la verdad que fue un partido apasionante, con la grada y la afición allí en la grada y con todas nuestras familias, y que al final recordamos con mucha ilusión. Pero ya te digo, eso es pasado y ahora ya estamos centrados en el miércoles contra el Alavés. Y a nivel general, una vez terminado el partido, viendo, luego hablaremos de la afición, pero viendo todo el ambiente que había en Huércal de Almería, tanto aficionados, amigos, familiares, lo importante era la victoria, pero también ver todo ese espectáculo de gente, toda esa afición animándote, la verdad es que nunca se va a olvidar tampoco, ni la victoria ni el postpartido. Sí, bueno, yo creo que no había vivido en mi vida un partido con tanto ambiente, porque ese aforo que yo creo que se llenó, que fueron, pues si no fueron 1000 personas, fueron más de 1000 personas, donde mucha gente incluso se quedó fuera. Yo creo que fue algo que nos empujó a todos un poco hacia la victoria, a dar un pasito más. Cuando no puedes más, pues ese aliento que te ayuda a seguir adelante. Y yo creo que fue principalmente eso lo que nos dio también un factor favorable en esa victoria. Bien, pues como hemos dicho antes, eso es pasado, ese ha sido el camino hasta llegar hasta aquí, pero ya nos vamos hablando de la eliminatoria actual. Y la actual quedan prácticamente poco más de 48 horas. Este próximo miércoles 25 de enero a las 7 de la tarde en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería, octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey frente al Deportivo Alavés, equipo que ahora analizaremos también detenidamente. Pero ahora ya sí, cómo afronta el equipo, cómo afronta el juvenil de la Unión Deportiva Almería los octavos de final de la Copa del Rey. Bueno, pues imagínate si esos 16avos ya se afrontaban con mucha ilusión, pues estos octavos todavía más, sabiendo que estamos haciendo historia en el club y sobre todo sabiendo que este equipo es muy ambicioso y que no se queda aquí, o sea, que queremos más, queremos llegar a esa, por lo menos esa Final Four, incluso a todo lo que pueda surgir después. Y sabiendo sobre todo que después de la Copa del Rey todavía sigue esa liga en la que seguimos primeros y también seguiremos peleando. Pero sobre todo eso, esa eliminatoria de Copa del Rey la afrontamos con muchísima ilusión, muchísimo trabajo y con ganas de seguir haciendo historia. Efectivamente, y como he dicho anteriormente, si ya el del Elche era de máxima responsabilidad, el de Alavés todavía aún más. Eso es, al final el ir pasando de esa ronda de Copa del Rey cada vez es una responsabilidad mayor, como has dicho, pero sobre todo también yo creo que más ilusión hacia nosotros, porque
En muchos de nuestros casos es la primera vez que estamos jugando esta Copa del Rey juvenil y yo creo que ese es un puntillo a nuestro favor por esa ilusión y esa efusividad. El rival, Deportivo Alavés, equipo que en la ronda anterior eliminaba 0-2 al Real Zaragoza, que actualmente milita en el grupo 2 de División de Honor. Este pasado fin de semana empataba 3 frente al San Juan de Pamplona y ahora mismo ocupa la sexta posición con 32 puntos. ¿Cómo ves el rival? ¿Cómo ves el Deportivo Alavés? Bueno, pues al final es un rival que en la anterior ronda de Copa del Rey dio esa sorpresa contra el Zaragoza, que al final es un equipo que está haciendo unos números muy buenos en ese grupo 4. Y al final, por lo que hemos visto, es un equipo muy bueno, sobre todo. O sea, aquí al final, lógicamente, todos los que están aquí son muy buenos equipos. Que se va a prever un partido duro, un partido muy competido, en el que posiblemente los pequeños detalles marquen la diferencia, pero sobre todo que os llevaremos a nuestro terreno con nuestra afición y sobre todo intentaremos sacar adelante. Luego repasaremos también la liga. Venís de jugar un partido ayer domingo. A nivel de vosotros, de plantilla disponible, ¿cómo está el equipo para el miércoles y cómo va el cansancio en las piernas? Bueno, pues al final el hecho de haber jugado ayer no es un impedimento para poder seguir adelante y sobre todo esa ilusión por los octavos de Copa del Rey. Al final eso no es ningún justificante ni ningún impedimento para poder dar lo máximo ese partido el miércoles de Copa del Rey y sobre todo que casi todos los equipos están en esas condiciones de igualdad y llegar con los más efectivos posibles, que en este caso está todo el equipo a tope y sobre todo eso. En estos momentos habrá muchos seguidores, mucha afición de la Unión Deportiva Almería que nos están viendo en estos momentos. Como hemos dicho antes, gran ambiente en la ronda anterior, pues el miércoles no tiene que ser menos y tiene que haber igual o más ambiente. ¿Por qué hay que estar el miércoles a las 7 de la tarde en el Francisco Pomedio? Bueno, yo animo mucho a la afición a ir a este partido porque al final es un partido que se está dando por primera vez en la historia de la Almería, donde nunca se había pasado de esos 16 avos de Copa del Rey. Al final es un equipo, yo creo que es muy divertido de ver. Nuestro equipo al final da mucho juego y yo creo que toda la ciudad o casi todos los aficionados deberían estar allí intentando apoyarnos y sobre todo que ese va a ser un factor diferencial, el hecho de jugar en casa. Al final nos pusimos muy contentos cuando nos tocó aquí en casa y yo creo que ese apoyo de los familiares, ese aliento de la gente que nos quiere y de esa gente que nos quiere ver felices y ganando es lo que nos puede hacer ganar la eliminatoria. Si antes era un acontecimiento histórico en la historia del club, meterse otra vez por tercera vez en su historia en Copa del Rey, jugar esa eliminatoria, pasar a octavos de final, ya la verdad es que lo tiene todo, porque es que no se puede pedir más. Que tu equipo juegue Copa del Rey, que supere una ronda, que supere dos, y que digámoslo así, no es que sea más fácil, pero sí es verdad que con el apoyo de tu gente, pues las dos eliminatorias, pues lógicamente también por el tema de cansancio, pues viaje que te ahorra. Dos eliminatorias hasta el momento, las dos en casa, pues la verdad es que por esa parte se agradece. Sí, sobre todo nosotros le agradecemos muchísimo a la afición el cariño que nos están dando a lo largo de toda la temporada, porque es verdad que a lo largo de toda la temporada hemos visto muchísimos partidos en los que el Francisco Pomedio se ha llenado, partidos como Málaga, Sevilla, partidos en los que ha estado muy lleno y sobre todo el partido del Elche, que eso sí que fue una locura al final. Y nosotros esperamos lo mismo del partido del Alavés, no lo pedimos y si la gente se puede acercar a vernos, la verdad que nos va a ayudar mucho. Eso es verdad que durante la liga y el partido del Elche era fin de semana o sábado o domingo. Es verdad que este va a ser entre semana, pero bueno, la gente que haga un esfuerzo porque evidentemente va a merecer la pena a las 7 de la tarde, tarde-noche, y seguro que la afición estará. Al igual que en la ronda anterior, bueno, personalmente no se retransmitirá con cámara en directo, pero bueno, podrán seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales, pero eso sí, si pueden, por favor, que como hemos dicho, es verdad que se retransmitirá a través de las redes sociales, pues minuto a minuto y todo ello, pero no hay nada como verlo en persona. Sí, bueno, al final hay muchos medios privados que están intentando sacar el partido y retransmitirlo, pues eso, en nuestros partidos de liga y sobre todo ese partido de Copa del Rey que fue en Elche. Al final no pudo ser, no sé si por licencias, por permisos del club o demás, pero bueno, sí que es algo que nos ayudaría mucho, sobre todo porque aquí en el equipo somos muchos de fuera y al final eso de que se pueda ver a través de la tele, pues nos favorecería mucho a todos. Claro, pero el tema también pues, de familiares y amigos, porque muchos de los que jugáis en el juvenil, pues no tenéis familia como tal, digámoslo así,
en la provincia. Y claro, pues tu familia o tu amigo sí te pueden ir a ver a lo mejor algún partido durante la liga, pero claro que coincidan fin de semana. Entre semana por tema de trabajo, distancia, pues es más complicado. Claro, al final lo hablábamos el otro día y es verdad y es muy difícil pedirle a la gente que un miércoles a las 7 de la tarde, con el frío que además que está haciendo, venga a vernos. Pero bueno, yo creo que el partido va a ser muy bonito y sobre todo que aunque sea un miércoles a las 7, que no sea un horario muy flexible para poder asistir, yo creo que la gente debe asistir y disfrutar un poco del fútbol de la cantera y sobre todo de nosotros y ayudarnos un poco. Analizando la eliminatoria en general, ¿dónde crees que puede estar la clave de pasar hacia los cuartos de final de la Copa? Bueno, yo lo que te he matizado antes, yo creo que al final el que menos se equivoque, yo creo que es el que se vaya a llevar la victoria. Sobre todo con el factor, el que meta primero, yo creo que también va a ser un factor muy determinante en el partido. Pero sobre todo eso, el que tenga más lucha, más entrega, el que sepa aguantar hasta el final, el que no decaiga en la segunda parte, que son muy importantes nuestras segundas partes. Al final, el que sepa mantener ese ritmo constante a lo largo de todo el partido sin decaer y sobre todo manteniendo un bloque fuerte y lógicamente luego los detalles determinantes de cada equipo, pues yo creo que es lo que va a marcar a favor de una balanza u otra dentro del partido. Vamos un poquito para atrás, ¿cómo viviste el sorteo? Bueno, pues imagínate, o sea, nosotros todos en nuestras casas con muchísima ilusión esperando ese sorteo y bueno, sobre todo muy felices de que lo único que pedíamos era que se diese en casa, porque yo creo que nos favorece mucho ese factor campo y como así se dio, pues imagínate, todos muy felices. Obviamente, si también lo hemos dicho anteriormente, si el momento del sorteo de 16avos no se olvida, otra ronda más de octavos, pues tampoco, ya el segundo sorteo se vive de manera especial. Viendo un poco el resumen general, ¿qué te parecen las otras eliminatorias de Copa? Bueno, yo viendo las eliminatorias de Copa es que al final no hay ninguna fácil ni de menor nivel. Y bueno, al final hay equipos de nivel de élite en todas las eliminatorias y al final cada vez que se van avanzando en las eliminatorias quedan menos equipos, lógicamente, y esos equipos cada vez son otros que han superado otras eliminatorias. Entonces al final no puedes esperar menos de esos equipos ni subestimar a nadie. Al final es la Copa del Rey y todo el mundo quiere pasar de copa, de fase. Viendo también las demás eliminatorias y la fase en la que se encuentran, para aquellos buenos espectadores que no entiendan mucho, no sepan cómo va el formato de Copa, lo repasamos brevemente, Paco. Son partidos a una sola, o sea, eliminatoria a un solo partido, te puede tocar en casa o te puede tocar fuera. Quien gane la ronda, pues va pasando, no hay ni ida ni vuelta, ni valor doble de los goles. Eliminatoria a un solo partido en el campo de uno de los dos equipos. Así, hasta una vez terminados los cuartos de final. Una vez se terminan los cuartos de final, pues quedan 4 equipos, los 4 semifinalistas. Y tanto las 2 semifinales como la gran final se disputan en una sede única, también a solamente un partido que no tiene por qué ser Almería o Alavés, sino pues ya la sede que la federación indica. Ese, digámoslo así, un poco el camino en Copa del Rey. Eso es, al final se parte de un sorteo, no es un sorteo, sino una aproximación geográfica, que es esa primera eliminatoria de 16avos, en la que se basa por los grupos y su cercanía. Y a partir de octavos de final es un sorteo puro en el que, para así digamos, el primero en el que salga la bola es el que será local en la eliminatoria. Y al final no influye ni que un equipo vaya primero en su liga, ni segundo, sino simplemente sorteo puro. Claro, la primera eliminatoria y mucha gente estará diciendo, ahora que lo hemos dicho, lo de proximidad geográfica, ¿y por qué no tocó un rival de Andalucía? Porque los otros 4 equipos que estaban en el grupo pues se enfrentaban entre ellos, es decir, Sevilla con Betis y Cádiz con Málaga. Quedaba solamente uno y claro, por proximidad, porque digámoslo así, más próximo quedaba, creo que, claro, era Elche. A ver, proximidad pues dentro de tu grupo y de la disposición geográfica, porque siempre a lo mejor no tiene... Si no se puede enfrentar a dos equipos de la misma provincia, del mismo grupo, pues tendría que haber algún desbarajuste. Eso es, digámoslo así, el camino en Copa. La Copa del Rey antes era a doble partido y que la final pues se disputaba en una sede única a solamente un partido. Que con el paso del tiempo, al igual que la Copa del Rey de fútbol senior cambió, pues la Copa del Rey de fútbol de juvenil también cambió.
Claro, sí, al final ha ido evolucionando el fútbol, al igual que en el senior también está evolucionando el fútbol en las canteras. Y la federación ha visto bien el hecho de hacerlo partido único, que eso yo creo que también le aporta más dinamismo. Al final, los jugadores queremos jugar cuantos más partidos mejor, pero yo creo que para el espectador eso también es un punto a favor. Y bueno, este formato de Copa, la verdad que menos la primera eliminatoria de cercanía, que yo no la veo muy allá, porque por ejemplo, mira nosotros que llevamos una primera vuelta pues casi impulible. Nos ha tocado un rival de otro grupo, pero bueno, al final yo creo que ese es el único punto negativo que le puedo sacar a esta eliminatoria de Copa. Dejamos la Copa a un lado para hacer breve resumen de la actualidad liguera. Y la actualidad liguera, el último partido de Liga disputado hasta el momento, tenía lugar ayer domingo en Sevilla. Empate a 0 frente al Sevilla Fútbol Club. Paco, ¿cómo viste al equipo ayer en Sevilla? Bueno, el partido ayer en Sevilla fue un partido muy cerrado para mi parecer, ya que ninguno de los dos equipos salía a perder. Yo creo que los dos equipos salieron sabiendo esa diferencia que hay en la tabla de primero y tercero, pero al final, si hubiésemos ganado, le sacábamos muchos puntos de distancia al Sevilla. Y yo creo que ellos también jugaron un poco con eso, sabiendo que si no perdían, podían seguir también en esa lucha por la Liga. Y yo creo que eso se plasmó también en el campo. Al final, se vio un partido muy cerrado, con muy pocas ocasiones de gol. Y al final, pues acabó con un 0-0, en el que la portería cero, yo creo que fue un punto a favor en nuestra casilla, pero que yo creo que no hubo muchas ocasiones de gol ni muchas ocasiones de poder poner por delante al equipo tampoco. Y también destacar varias intervenciones de muchísimo mérito de vuestro portero Bruno Iribarne. Sí, bueno, hubo dos ocasiones en las que nuestro portero salvó al equipo. Al final se caracteriza por esas intervenciones en momentos puntuales en los que el equipo tiene una pequeña desconexión o incluso por grandes méritos de los rivales, y al final eso nos favorece también. Al final es un gran portero y sobre todo ayer pues marcó la diferencia, claro. Paco, nos vamos ya con la última, el mensaje a la afición, a toda la afición que te ha escuchado atentamente, para que estén con vosotros en Copa este próximo fin de semana. Aparte de la Copa, también hay partido de Liga, serán 2 partidos de manera consecutiva en casa en el Francisco Pomedio. A todos ellos y a todas ellas que te han escuchado atentamente, para que estén con el equipo, para que sigan animando al equipo y juntos hagáis grandes cosas, tanto en Liga como en Copa del Rey. A todos ellos y a todas ellas, ¿qué mensaje le da Paco Sanz como jugador del Juvenil A de la Unión Deportiva Almería? Bueno, yo creo que a la afición, igual que nosotros, está muy ilusionada con el equipo y el camino que está siguiendo esta temporada, y les animo una vez más a venir a vernos al Municipal Francisco Pomedio en Huércal de Almería el miércoles a las 7 de la tarde para poder disfrutar de nuestro fútbol, para poder seguir progresando en la Copa del Rey y como futbolistas. Y eso, con vuestro apoyo y con vuestro calor, podremos seguir pasando de ronda. Que así sea, mucha suerte para este miércoles, a disfrutar del día y a ganar, a pasar de ronda, a seguir haciendo historia en la Copa del Rey con la Unión Deportiva Almería y en Liga a no bajar de la primera posición que tanto trabajo ha costado llegar hasta ahí y que tan difícil es de mantener. Pero seguro que con el trabajo que estáis haciendo, tanto cuerpo técnico como plantilla, como jugadores, seguro que va a ser así. Esperemos que así sea. Y Paco, a ti a nivel individualmente, muchas gracias por haber aceptado la llamada de La Voz del Vaho. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un privilegio poder hablar contigo esta tarde y estar aquí un ratillo hablando. Y bueno, seguro que pasamos de ronda y que seguiremos creciendo como futbolistas y como personas. Seguro que sí. Bien, pues hasta aquí llega esta nueva entrega de La Voz de la Copa, hoy con Paco Sanz, jugador del Juvenil A de la Unión Deportiva Almería en División de Honor.